más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bueno, terminamos con la serie de Dejemos un legado que perdure, y pues la última fue el legado de las convicciones. Y la verdad es que podemos nosotros tener las convicciones fuertes en algo que hayamos creído, pero aún así tener reveses en la vida que nos pueden tirar al piso, reveses que nos pueden alejar de la iglesia y nos pueden llevar a que nos desconectemos de Dios. Pero hoy quiero hablarte sobre un personaje en la Biblia, tremendo el ejemplo que él nos da. Y literalmente nos habla sobre el primer tema que vamos a estar compartiendo de esta serie, que es muy importante. Dios convierte nuestros reveses en retornos. Y esta prédica que les voy a dar el día de hoy se llama Cuando un revés parece irreversible. Cuando tú dices, no, de esta no me levanto. Y la verdad es que vamos a estar contemplando el libro de Job, capítulo 30, verso 26. Dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Un hombre puro como lo era Job, se atravesó un día con una situación que él no se la esperaba, y pudimos ver que las convicciones lo mantuvieron firme, porque aquella persona que desarrolló convicciones, aunque caiga al piso, se levanta. De eso te voy a estar hablando el día de hoy. Agárrelo y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. Único que me define es Dios, mi hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Mire, nosotros no podemos confiar ni de nuestros propios pensamientos. A veces nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. Bueno, hemos venido, no se me siente, ya vamos a leer la palabra. Hemos venido hablando sobre dejar un legado que perdure. No sé si se recuerda cuál fue la última charla que dimos sobre este tema, y fue un tema muy interesante, es el legado de las convicciones. Cómo nosotros heredamos a nuestros hijos que sean personas de convicciones. No sé cuántos de ustedes están haciendo el tiempo con Dios. ¿Se recuerda de esa mujer que el profeta le profetiza a un niño, nace el niño, después se le muere? ¿Qué convicción es la de esa mujer? Dios mío, esa mujer ni tan siquiera le contó a su esposo que su hijo se había muerto. Ella tenía una convicción de que iba a resucitar, y así fue. Vemos la convicción de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Y eso nos da a nosotros un montón de bendiciones en nuestro vivir diario. Nos da confianza, paz, tranquilidad. Y aunque nosotros tengamos las convicciones en orden, yo no sé qué será, pero siempre la vida nos va a dar un revés en algún momento. Por muy buenos que seamos, la vida se encargará de darnos algunos golpes que ni los esperábamos. Pero hay una diferencia entre los que tienen sus convicciones en orden y los que no las tienen. Los que tienen sus convicciones en orden se levantan. Los que no las tienen no se levantan. Y hoy quiero hablarle sobre, vamos a comenzar conectada con la serie que acaba de terminar. Hoy voy a predicar el primer mensaje y se llama Cuando un revés parece irreversible. Y es cuando la vida nos da esos reveses que nosotros ni los estábamos esperando. Entonces, hoy vamos a hablar de cuando la vida nos da un revés
que parece irreversible, como que usted dice, no, de esta no me voy a levantar, de esta no me levanto y no me levanto, y el diablo está ahí, ¿verdad?, acompañando sus pensamientos, diciéndole, no, no vas a poder. Y hoy vamos a ver de que sí se puede, ¿ok? Vamos a ir al libro de Job, capítulo 30, verso 26 al 27. Mire qué interesante lo que dice Job. Cuando esperaba yo el bien, ¿qué vino? Entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Siéntese. Este es Job, un hombre que bíblicamente es casi perfecto. Y de repente le viene esta situación a su vida de que de la noche a la mañana lo pierde todo. Mire, una cosa es perder finanzas, quizá hasta perder salud, pero yo creo que uno de los golpes más grandes es perder a la familia. Y él lo pierde todo. Todo. Salud, paz, tranquilidad, todo lo pierde. Menos una cosa. Él no pierde su confianza en Dios. Y vamos a ver cómo Job nos enseña a convertir un revés, algo irreversible, algo que no tenía remedio, ¿verdad? Cuando un revés que usted decía, de esta no me voy a reponer. Y vamos a ver cómo Job lo hizo. Ahora, ¿qué es un revés en la vida? Bueno, un revés es ser frenado en el progreso de algo. No sé si usted se recuerda, si su revés fue hace muchos años, cuando todo era bonito y de repente usted cometió un error, metió la pata, o alguien le hizo algo a usted sin que usted lo anduviera buscando, y ese revés literalmente le arruinó su vida. Pero algunos quizá lo están pasando en este momento, lo pasaron hace poco o lo van a pasar dentro de poco. Y esta prédica es muy importante para todos. Sufrimos reveses en la vida, pero no todos nos quedamos postrados ante una situación. ¿Qué es un revés? Bueno, dijimos que es ser frenado en el progreso de algo. La derrota en algún plan es algo más que frenarnos. Cuando tenemos una derrota, a veces no solo nos frena, sino que el problema es que nos hace retroceder. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para ir haciendo daño. Cuando usted retrocede, literalmente cede territorio al enemigo. Y cuando usted retrocede, territorio que usted había conquistado en Dios, se lo comienza a ceder al enemigo. Y ni el diablo quiere perder territorio. ¿Se recuerda cuando Jesús ora por aquel endemoniado y habla Jesús con los demonios, y uno de los demonios le dice, sácanos de este cuerpo, pero no nos saques de este territorio? O sea, está bien que me saques del cuerpo, pero es que nosotros dominamos en este territorio y no queremos irnos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nuestro revés parece irreversible? Porque hay reveses en el amor, hay reveses en las finanzas, hay reveses en la salud, hay todo tipo de problemas que vamos a enfrentar en la vida. Y a veces se nos cierra una puerta en la que teníamos mucha fe. O sea, una puerta que usted decía, esta puerta a mí nunca se me va a cerrar, y creemos que nunca se nos va a abrir de nuevo, o que no va a existir otra puerta que Dios pueda abrir para nosotros. Comenzamos a creer que es como un hoyo del que nunca vamos a salir, y la fórmula de esa situación se llama Job. El libro de Job es algo que Dios ha dejado en la Biblia como la fórmula, y yo le voy a dar ahora parte de esa fórmula. Job era el hombre más rico de su tiempo. Era el equivalente a un Elon Musk, era un Soros, era un Jeff Bezos, era un Zuckerberg de su tiempo. Millonario, lo tenía todo. En un día lo perdió todo. Imagínese usted a Jeff Bezos perderlo todo. Cierra Amazon, se acabó todo en un día. Pierde su esposa, pierde sus hijos, pierde la salud. O sea, esto fue grande. En un día lo perdió todo. Su familia, sus cosechas, sus ganados, perdió su salud. Y es casi seguro que
alguien que me escuche este mensaje esté pensando, no lo sabe el pastor, pero yo estoy pasando por un revés similar. Y gracias a Dios por la oportunidad que hoy tenemos de predicarle a la gente en diferentes países. La situación en cada país es distinta. Nosotros tenemos unos grandes privilegios que otros no tienen. Otros tienen privilegios que nosotros no tenemos. Ahora, los que conocemos la historia de Job, sabemos que tuvo un retorno glorioso. Vemos el revés, pero vemos un retorno. Ahora vamos a ver cinco cosas que Job hizo cuando todo se le vino abajo. Estas 5 cosas, los que tienen su bosquejo y los que están en línea, pues agarre una libreta ahí y apunte. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Y lo vamos a aprender de este hombre. Lo que hay que hacer y lo que él hizo fue confiar. Pero esa palabra confiar suena fácil. Cuando nosotros traducimos confiar al inglés, como ustedes están aquí en Estados Unidos, y usted que no está en Estados Unidos hay que ir aprendiendo inglés. La palabra para confiar en inglés, ¿cuál es? Trust. T-R-U-S-T. Suena como que fuera O, trust, o como que fuera A. Entonces vamos a elaborar cuántas letras tiene trust. 5, ¿ok? Y veamos un acróstico de esas 5 letras. La primera letra de trust es la letra T. Lo traje de esta manera para que nunca se le olvide. ¿Qué significa la letra T en esto? Bueno, en inglés se dice tell. Dile. ¿Dile a quién? Dígaselo. Dígale a Dios cómo se siente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos estar viviendo ese problema solos. Sabemos nosotros que si confiamos nuestro problema a la gente equivocada, entonces pueda que comience a regar todo tu problema y lo sepa medio mundo. Pero cuando tú se lo confías a Dios, Dios te va a ayudar y no va a andar regando tu situación al mundo entero. Entonces, la primera cosa es dígale a Dios cómo se siente. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Decirle a Dios cómo se siente. Anoche estuvimos aquí un día entero, ¿verdad? Un momento especial para venir a Dios y decirle: Señor, me siento mal. Señor, siento que esto se acabó. Yo siento que me muero. Yo no sé, cada problema es distinto. Una persona enamorada y verdad, se le va la novia, siente que no hay vida después de eso. Y el diablo te mete en la cabeza: no hay otra como ella. Y el problema es que cuando la pierdes, el diablo te comienza y mira cómo la tratabas. No la cuidaste, es culpa tuya. Y el enemigo comienza a agarrarnos para hacer más cruel todavía el dolor. Ahora, descarga tu camión de emociones en el taller de Dios. Es llegar donde Él y decirle: Señor, aquí te traigo una volquetada de situaciones, solo tú me puedes ayudar en esto. Vemos lo de la mujer que le hablaba, que se le muere el hijo, que ella dice: no, es que yo tengo que ir al profeta de Dios. Él me prometió el niño, Él me lo va a sanar. Y el profeta le dice: te voy a enviar el criado que se lleve mi bastón. No, yo no quiero al criado, yo lo quiero a usted. ¿Está entendiendo? Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, no hay otro ser en el universo más confiable que Dios. Porque Dios sabe hasta por qué te permitió esa situación. Y a veces las situaciones que Dios permite es para nuestro bien. Y ni cuenta nos damos hasta que pase el tiempo. Cuando Dios nos escucha, hay algo que Él espera de nosotros. O sea, Dios está con sus oídos atentos. Y cuando tú llegas a Él, Él está con deseo de escucharte. Pero hay algo que tú debes de traer cuando vas a hablar con Dios: honestidad. Tenemos que venir a Él y ser honestos con Él. No hay nada que nosotros le podamos esconder a Dios, ¿verdad? Todo lo que tú sabes, Él ya lo sabe. Entonces ven a Él y dile cómo te sientes. Desahógate, desembucha, como dicen algunos por ahí. Ahora, ¿sabías que el ser honestos es una forma de adoración? La honestidad, cuando usted es honesto, usted adora a Dios.
Que le está diciendo, Padre, aquí te confío esto, no tengo nada que esconderte. Y eso es adoración. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de adoración. Ahora, aunque estés con miedos, con culpas, sin ánimo y a punto de rendirte, hay que ser honestos. Honestos con nuestro Dios. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice que hizo? Adoró. Vemos nosotros, o sea, aquí está la fórmula. Cada vez que hayamos perdido algo, tenemos 5 emociones. Cada vez que perdemos algo, la primera emoción es enojo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, pues? Especialmente hoy que me estaba metiendo más en tus cosas, Señor. La segunda es dolor. Lo perdí. La tercera es choque. ¿Qué pasa? La cuarta son preguntas. ¿Por qué? Y la quinta son miedos. ¿Qué sigue? Esas 5 cosas nos torturan todos los días cuando hemos perdido algo. Especialmente en el área emocional. Usted puede, mire, debe expresarle estas emociones a Dios. Enojo, Señor, yo estoy enojado. Y contigo, porque quizá yo he ido a la iglesia, yo lo esperaba todo bien y mira cómo me salió esto. Dolor. Exprésaselo a Él. El choque que has tenido, exprésaselo a Él. Preguntas, hazlas a Dios. Miedo, dile, Señor, yo siento que, o sea, perdiendo esto, yo no sé qué va a pasar conmigo. Seamos así con Dios. Y vamos a ver que Dios tiene una solución a nuestros problemas. Dios es capaz de manejar y sacar lo mejor de cualquier emoción. Dígalo conmigo, Dios es capaz de sacar lo mejor de cualquier emoción que yo esté enfrentando. De cualquier emoción. Yo he visto padres dispuestos a matar a sus hijos porque salió embarazada la muchacha. Y a los 5 años ya los abuelos se mueren por el niño. Sí. No, si ese niño se me muriera, mejor me muero yo. Cómo Dios, ¿verdad?, arregla toda situación. Y tenemos emociones porque Dios tiene emociones. O sea, si a ti te duele, a Dios también le dolió. Tú eres su hijo, a Él también le duele. Y entendamos eso, que en Dios tenemos un compañero, tenemos un amigo. Él perdió un hijo un día. Y nadie vino y decirle, Señor, estoy contigo, yo sé que el dolor es grande. No, nadie, ni una persona. ¿Quién menciona en la Biblia y la historia que se acercó a Dios y le dijo, Padre, gracias, yo entiendo tanto dolor que aún nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pecamos mañana como si nada, en vez de aceptar y decirle, Padre, qué bendición la que me has dado con tu hijo, y que derrame lágrimas y decir, Señor, qué duro ha de haber sido que hayas perdido a tu hijo. Nadie. Pero nosotros no vamos a tener la misma situación. Tenemos a un Dios. Job 7:11. Por lo que a mí toca, dice Job, no guardaré silencio. La angustia de mi espíritu me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. O sea, Job está bravo, está enojado por esta situación. Expresó su confusión, se quejó, culpa a Dios, cuestiona a Dios, protesta. O sea, Dios aguanta con mis quejas. ¿Está entendiendo? Mis quejas no le sorprenden a Dios. Si somos honestos, mis quejas literalmente pueden abrir el corazón de Dios. Pero a veces nosotros nos alejamos de la iglesia porque decimos, a saber qué van a pensar de mí los hermanos. ¿Qué importa lo que piensan los hermanos? Lo importante es qué es lo que piensa Dios. Tú no te puedes ir de una congregación porque los hermanos van a pensar mal de mí. ¿Qué importa si Dios sigue pensando bien de ti y Dios está al lado tuyo ayudándote hasta que te levantes? Escúcheme, la mejor respuesta ante una pérdida no es cargar con el problema, porque a veces solo uno lo lleva. Dios no quiere que seamos falsos con nuestras emociones. No carguemos con eso. Él sabe que estás dolido. Vengamos a Él. Protestemos, como dice Job. A veces nuestros hijos cuestionan nuestras decisiones.
No cuestionan que los amamos y que llevamos una trayectoria mayor que la de ellos, pero cuestionan nuestras decisiones. Y así pasa con nosotros y Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Dios no te lo hizo. En Lamentaciones 2:19 dice: levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como agua derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Mira, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios. Muchos grandes hombres se quejaron. Jeremías se quejó. Noemí se quejó. Noemí dijo: cámbienme mejor el nombre. Quítenme ese nombre, Noemí, y pónganme Mara. Yo soy una vieja amargada. Eso significa Mara. David se quejó delante de Dios. Salmo 116:10. Elías, Gedeón, Habacuc. Todas estas personas se quejaron y lo revelan en la Escritura, porque es normal que nosotros nos quejemos ante Dios. ¿Hay alguna frustración de la que no le has dicho absolutamente nada a Dios o a alguien, a alguna persona de confianza? La segunda letra de trust es la letra. ¿Nos quedó clara la primera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decírselo a Dios, hablar con Él. La segunda es la letra R de trust. Y la palabra es refuse. O sea, rechaza el amargarte. No le des espacio a la amargura. Ciérrale cualquier puerta a la amargura. Porque el problema de la amargura es que solo nosotros la experimentamos. Que nada se convierta en un resentimiento o amargura en ti. Imagínese lo que Job pasó. Suficiente material para que él se amargara. Amargura es culpar a Dios y romper relaciones. Mira, la amargura nos va a llevar a culpar a Dios y romper relaciones con Dios. La amargura nos va a llevar a culpar a alguien y romper relaciones con esa persona. ¿Y qué está pasando? Nos aislamos. Y aislados no vamos a lograr absolutamente nada. Job 1:21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, no dijo: qué desgracia la que Dios ha dejado caer sobre mí. No, yo vine desnudo y desnudo me voy a ir. Yo bendigo a Dios en este día. Wow, qué lección nos da este hombre. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Lo amamos sin importar lo que nos acontezca? Eso es un verdadero amor a Dios. La mayoría de personas aman a Dios por un interés. Una fe, escúcheme bien, una fe sin ser probada no es ninguna fe. La fe nuestra tiene que ser probada para que sea una fe genuina. La vida no siempre es buena, pero Dios sí. Dígalo conmigo: la vida no siempre es buena, pero Dios sí. ¿Cómo confiamos en Dios cuando nuestro corazón está hecho pedazos? ¿Cómo ponemos nuestros ojos en Dios cuando están llenos de lágrimas? No es fácil. Mire, el antídoto para la amargura es la adoración. Le comparto unas realidades de la vida que siempre serán verdaderas, no importa lo que pase. Número 1, Dios nunca dejará de amarnos. Nunca. Por pecador que sea, Dios nunca te va a dejar de amar. Sin importar el calibre de tus pecados, Dios no va a dejar de amarte. Número 2, Dios tiene un propósito para nuestra vida, aún en medio de los problemas que estés pasando. Dios hasta puede usar esos problemas para hacer cosas grandes a través de ti. Yo conozco una mujer que en México tiene un centro de rehabilitación de lesbianas, porque ella fue lesbiana. Qué tremendo. Ella agarró su peor debilidad y convirtió su peor debilidad en su mayor fuerza. Eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. Número 3, a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida.
Número 4, Dios tiene el control de todo, aun cuando no entendemos las cosas. Anoche hablábamos. El profeta llega a la casa de esta mujer y le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Y la mujer le dice: nada, yo no necesito nada. Y Gietzi, que era observador, que era el ayudante del profeta, le dice: yo ya vi a la viejita, le dice a la señora, no tiene hijos y el marido ya casi se le va. Si no aprovechamos ese viejo en estos 3 meses. Mire o sea, Dios tiene el control de nuestras necesidades aun cuando nosotros no lo sabemos. Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y este es un ganadero el que estaba escribiendo esto, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es un ganadero, él se dedica al ganado. Dice: aunque lo pierda todo, eso no es una razón para yo alejarme de Dios. Todas las personas que en el momento más difícil no se alejan de Dios, sino que más se acercan a Él, son las personas que rápidamente van a entender que de su problema pueden sacar un gran ministerio. Y son las personas que Dios más va a usar en la iglesia. ¿A qué amargura le has abierto la puerta de tu vida? ¿Qué es eso que todavía te da rabia? ¿Sabías que la amargura solo acaba con una persona? No acaba con el otro. Va a acabar ¿con quién? Contigo. Entonces, renuncia a la amargura. Tanto la amargura como la felicidad son opciones. O te amargas o decides ser feliz. Pero no se puede ser feliz con una amargura dentro de nuestro corazón. Eso es imposible. Job literalmente dijo: me rehúso a renunciar a Dios por causa de un revés de la vida. ¿Cuál fue la primera? Dígale a Dios su problema. ¿Cuál fue la segunda? Rechace amargarse. Y la U de trust, unite. En otras palabras, unidad. Unidos con otros en la fe. Esto es algo muy importante que Job hizo. Cuando todo se le había ido, le quedaba Dios. Y después de Dios, le quedaban unos amigos, que cuando leemos bien, no eran ni muy amigos. Aquí es donde las células, las iglesias celulares, tienen un gran sentido. Hay gente que ya pasó por donde nosotros estamos pasando. Yo me recuerdo una vez, hablaba con una muchacha que estaba deprimida y ella se quejaba que nadie más había sufrido peor que ella. Y me recuerdo que en un retiro había pasado una mujer que había tenido una experiencia de esas que ni un animal quizá los tiene. Y la muchacha se quejaba que no sé qué, bueno, la habían violado en el camino. Y esta mujer le dice: perdone. Pero ¿cómo me va a decir usted que perdone? Usted no sabe lo que duele que lo violen a uno. Y le dice: mija, el día que yo me iba a casar, que iba con mi vestido blanco para el altar, 7 mareros me agarraron y los 7 me violaron. Y el vestido quedó ensangrentado. Y no sé cuál de todos me embarazó. Dígame si su problema es mayor que el mío. Cuando nosotros hacemos bien los grupos, literalmente esos grupos son sanadores. Ahí hay muchas personas que han pasado por situaciones y son capaces de ayudar en estas situaciones. Ahora, tenga mucho cuidado.
No se abra a sus problemas hasta que usted esté seguro de que las personas con quien usted se va a abrir sean de confianza. Que guarden confidencialidad, porque si no, un problema la puede llevar a otro problema mayor. Ahora, nunca fue ni será la intención de Dios que atravesemos los problemas solos. Dios no quiere que pasemos los problemas solos. Él quiere, para eso dejó la iglesia. La iglesia para Dios es una familia. A veces uno la agarran como competencia, la agarran como diferentes cosas, pero la iglesia tiene que ser una familia. Somos más exitosos en familia, somos más exitosos en equipo, somos más exitosos en unidad. Por eso, ¿cuál es la número 3? Unámonos. La unidad es bien, pero bien importante. Dice Job 36, 5 al 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Número 6 dice: no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecha o su derecho. 7. No apartará de los justos los ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. En medio de un gran dolor, este hombre no deja el positivismo por un lado. Ahora, estas son palabras de un consejero. Cuando usted lee la Biblia entera, se va a dar cuenta que este es uno de los consejeros que vino a Job. Y Job responde al consejo de este hombre de una manera positiva. Mire cómo le dice el consejero a Job. Léalo desde la perspectiva del consejero. He aquí que Dios es grande, Job. No desestima a nadie, Job. O sea, tú estás en los pensamientos de Dios. Dios es poderoso, Job, en fuerza y en sabiduría. Mírenlo, un buen consejo a tiempo. Ahora, estas son las palabras de ese primer amigo. Ahora, ¿dónde encontramos a esa familia? En la iglesia, en las células, en un encuentro. Encontramos esas familias. A esos retiros va gente que paga por ir a servir. Y van ahí, que cuando usted abre su corazón, ellos están ahí para ayudarlo. 2 consejos. Nunca usemos herramientas del maligno para salir de un revés de la vida. ¿Qué sería usar una herramienta del maligno para salir de un revés de la vida? Yo ese desgraciado lo mato. Ese me las va a pagar. Eso es usar una herramienta del maligno para tratar con un revés. ¿Qué otra herramienta del maligno? No, yo me voy a drogar. ¿Cuál es otra herramienta del maligno? No, hoy sí me merezco un trago. Ah, bueno, él me la hizo, ahora me voy a prostituir. Nada de eso sirve. Esas son herramientas del diablo. Y las herramientas del diablo hay que apartarlas, porque nosotros los cristianos tenemos nuestras propias herramientas. Y una de esas herramientas puede ser el perdón. El negarnos a dejarnos amargar. Y la 2, incrementemos el tiempo compartiendo con gente de Dios y sigamos estas recomendaciones para levantarnos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando a una persona le va mal? Cuando una persona ha recibido un revés, lo primero que hace es aislarse. Como que si eso le va a ayudar. No te aísles, busca ayuda. Para eso están los amigos. Para eso Dios ha permitido que otros tengan experiencias. O sea, cuando yo aconsejo a mis hijos, yo aconsejo de mis experiencias. Por algo Dios permitió que yo tuviera esas experiencias. Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿A quién dice que busquemos? A Dios. Este versículo nos dice 3 cosas: busquemos a Dios, confiemos en Dios y hay que tener una relación continua con nuestro Dios. Eso es lo que aconseja. Ahora, ¿cómo deben ser nuestras oraciones cuando queremos levantarnos de un revés? O sea, no es una oración común. Cuando nosotros tenemos un revés difícil, nuestras oraciones cambian. Verso 13: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo
y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y con Dios está el poder. Suyo es el consejo y suya es la inteligencia. Mire lo que dice ese versículo. Cuando yo vengo a orar a Dios, yo tengo que entender estas cosas. Con Dios está la sabiduría. Padre, tú eres un Dios sabio. Tú estás donde yo no estoy todavía. Mi pasado es tu presente. Señor, mi futuro es tu presente. Tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que esta situación humanamente yo no la puedo resolver, pero tú eres un Dios poderoso. Señor, yo necesito tu consejo. Aquí nos da la clave. Señor, no hay un ser más inteligente que tú. Nosotros los humanos cometemos errores, pero tú no los cometes. Aconséjame, Señor, en este momento. Pidámosle por la sabiduría para tener una mejor perspectiva de la vida. Y pidámosle fuerzas para podernos levantar en una mejor versión de quienes éramos antes. Cuando tú caes, cuando tú has pasado por un revés y te vas a levantar, el que se va a levantar no tiene que ser el aguado que cayó. Cuando tú te vas a levantar, levántate en una mejor versión. Es que yo no había tenido esta escuela, pero ahora la tengo. Yo no había tenido estas experiencias, pero ahora las tengo. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que levantarnos con otra actitud. Esto decía el salmista en el Salmo 69:32. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes, los que buscan a Dios. Reanímense. El adorar nos hace inteligentes. Cuando nosotros adoramos, la mente se aclara. El adorar nos hace fuertes. El adorar me tranquiliza. El adorar me anima. El adorar me conecta con Dios. Así habla David. O sea, David cuando habla, eso es lo que él entiende de la adoración. David habla de la importancia por eso adoraba a David. Quiere que, no sé si se lo están proyectando, pero se lo vuelvo a repetir si no se lo están proyectando. Al adorar nos hace inteligentes. Al adorar nos hacemos fuertes. Al adorar nos tranquilizamos. Al adorar nos animamos. Al adorar nos conectamos con Dios. 5 cosas que hacemos. Y a veces ahí estamos, ¿verdad? Y venimos a la adoración y como que no nos queremos meter. Pero cuando una persona se comienza a meter en la adoración, de repente como que le dan ganas de llorar. Y de repente como que comienza a exaltar más a Dios. Y de repente la que vino triste sale contenta. Por algo Dios dejó la adoración. Salmo 53:11 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te adorarán. Es que los hombres de Dios en la Biblia y las mujeres de Dios nos dejan grandes consejos. Pablo nos da otro consejo todavía en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi libertad. Mire lo que dice Pablo. Yo estoy amolado, yo estoy preso, a mí me tienen encadenado, pero yo sé en quién he confiado. Estoy encadenado, estoy encarcelado, porque sé que por vuestras oraciones, yo sé que están orando por mí. Esas oraciones son poderosas. Esas oraciones me van a sacar de aquí. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación. Yo no estoy solo. El Espíritu de Dios está conmigo. No sé si me están entendiendo ustedes. Los veo medio bravos. Aquí vemos que la oración es el camino de regreso de nuestras derrotas a la victoria. ¿Qué es? Acabo de hablar de una cosa, el que es el venir a adorar, pero ahora estamos hablando de la oración. La oración es el camino de regreso de nuestras derrotas a nuestra victoria. No podemos dejar de adorar, no podemos dejar de hablar con Dios, no podemos dejar de rodearnos de la gente correcta, no podemos parar de adorar a Dios y no podemos parar de orar. Y no se va a salir con la suya el diablo. Ahora, por eso las células ayudan con la oración. Por cada miembro que esté pasando por un momento difícil. Me recuerdo una vez en una de nuestras iglesias,
fueron a abrir un hogar de vida donde una señora, y llegaron las personas y le dijeron: ¿por qué quiere que oremos? Dijo ella: porque, bueno, mi marido está en la cárcel. Bueno, vamos a orar que Dios lo saque de la cárcel. Una muchachita era la líder de ese hogar de vida. Y se ponen a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Mano, a los 2 días aparece el hombre en la casa. Y la señora no podía creer que lo habían sacado de la cárcel. Es que la oración funciona. Y número 4, ¿cuál es la letra número 4 de trust? Es S. Y esto es para surrender, o rendirse. Rindo mi futuro a Dios. Nosotros cometemos muchos errores, hermanos. Si no le damos las riendas de nosotros a Dios, no funciona. Y esto fue exacto lo que Job hizo en su retorno. Lo que nos paraliza no es el dolor, lo que nos paraliza es el miedo al futuro. Cuando hemos tenido un problema, es el miedo al futuro. No es tanto que me duele, es que ¿qué voy a hacer al futuro? Yo no estaba preparado para esto. La gente equivocada en momentos difíciles nos da los consejos equivocados. Por eso es que usted no se puede rodear de gente equivocada cuando esté pasando por estas situaciones. La gente equivocada le va a dar consejos equivocados. Véngate, ese desgraciado se lo merece. Sí, eso es lo que vamos a escuchar. A Job fue su esposa quien le dio los peores consejos, porque era otra mujer que estaba endiablada. Job 2, 9 al 10 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué amor le tenía esta mujer a este pobre hombre. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado tú? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, en medio del dolor, en medio de su esposa diciéndole que maldiga a Dios y que se muera, Job no se rinde. Y yo quiero que se ponga a pensar usted, en esta etapa Job ya está casi podrido. Dice la palabra que con pedazos de teja y ladrillos se quitaba las llagas que tenía, se rascaba, todo su cuerpo era sangre. Y aún ahí está este hombre luchando, si niega a Dios, y una mujer rebelde que le dice que se muera mejor. O sea, ¿cómo alguien le dice a alguien muérete? Es que está súper mal. Ahora, un rendimiento total a Dios fue lo que le dio el éxito a Job. Esto fue Job 13:15. Dice, miremos en este versículo el nivel de entrega de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, aunque él me mate, ¿está entendiendo? Aunque él me matare, en él voy a esperar. Ahora, yo no voy a dejar de decirle sus verdades a Dios. Eso es lo que está diciendo Job. Yo voy a ir donde él y me voy a quejar. Es poderosa la Biblia. Ahora, cuando sabemos que hay más que esta corta vida y que en la eternidad Dios sigue siendo Dios, no tiene sentido dejar de confiar en Dios. Esta vida va a durar 80 años, 70, 60. La eternidad dura una eternidad. Y no podemos perder a ese gran Dios, esa gran oportunidad por un berrinche aquí en la tierra. Ahora, ¿cuán madura está tu fe? ¿O es tu fe como un niño berrinchudo? Porque la fe es bien importante. Y a veces la misma fe te puede llevar a hacer un berrinche. ¿Cuál es la señal de una fe débil? ¿Qué es lo que me dice que tu fe es débil? Una sola palabra: preocupaciones. Cuando nuestra fe es probada, nos preocupamos si nuestra fe no está bien fundamentada. Pero a eso no le pasó a Job. Él siguió creyendo. Mateo 6:32 dice: solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan.
Cuando tenemos problemas, hay dos grupos de gente: los que adoran y los que se preocupan. Y casi siempre se divide en la iglesia: los que pasan al frente y los que se quedan sentados. Y eso es una realidad. Y terminamos con la última, que es la T: trust. Confía en Jesús cada paso de tu retorno. Él va a estar contigo. No pienses que estés solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la Biblia. O sea, tenemos un guardaespaldas de parte de Dios. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. La esencia de Dios mora en nosotros. En Los Ángeles, California, hace unos años atrás, hubo un incendio. Póngale atención. Y las casas, como ya saben que estos incendios vuela una chispa al techo, y los techos son de plástico y esto, ahí mismo todas las casas se queman. Entonces, cuando usted va a California, en los bosques, las residencias tienen techos resistentes al fuego. Pero para sorpresa de los propietarios, las casas se quemaron todas, aún con techos resistentes. Y cuando llegaron los bomberos y hicieron un análisis, se preguntaban por qué se quemaron las casas con techos resistentes. ¿Y sabe qué descubrieron? Que no habían limpiado los canales. Y en los canales se habían acumulado muchas hojas. Y esas hojas, cuando volaban las chispas hacia ahí, en esas hojas acumuladas, se incendiaron y quemaron las casas. Por los canales. A veces, por fuera, nosotros parecemos unas grandes personas y como que damos a entender que todo está bien. Tenemos una sonrisa, fingimos alegría. Y la pregunta que le hago hoy es: ¿hay hojas secas en sus canales? Porque si hay hojas secas en sus canales, el diablo le va a mandar una chispa y lo va a incendiar y se va a quemar. Cualquier chispa lo va a incendiar a usted. ¿Estás dispuesto a entregar esas hojas secas a Dios y regresar a Dios de tu revés? Quizá eso es lo único que está esperando el Señor. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En forma de conclusión, Job lo perdió todo: todas sus finanzas, su familia, su poder, sus influencias. Pero Dios le ayudó en su retorno de una manera maravillosa. Léase todo el libro. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Ponga mucha atención a este versículo, póngale mucha atención. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo fue que el Señor le levantó toda esa desgracia? Cuando oró por sus amigos. Y a Job quitó la mirada de él y comenzó a orar por los demás. Lo mismo que le predicaba ayer. Cuando nosotros nos centramos en los demás y no en nosotros, yo me preocupo por la gente y Dios se preocupa por mí. Así funciona. Job oró por sus amigos aún cuando él estaba mal, y por eso Dios lo restauró. Ya él quitó su mirada de su gracia y puso la mirada en algo más. Si le llamamos ministerio, puso la mirada en su célula, puso la mirada en evangelizar. Es tan importante, mis amados hermanos, que no nos soltemos de Dios. Hay una anécdota bien interesante. Abraham Lincoln tuvo un hijo que se llamaba Tad. Y este Tad, cuando era niño, lo llevaban a la Casa Blanca, pero lo dejaban salir a jugar, y siempre desde lejos ¿verdad? Alguno lo cuidaba y lo dejaba que anduviera corriendo. Y de repente viene un soldado quien en la guerra
le habían matado a su hermano y le habían matado, creo que, a su cuñado, y todas estas esposas habían quedado viudas. Y él quiere ir a hablar con el presidente y decirle que le dé de baja, porque él tiene que ir a cuidar las viudas y los niños. Y llega este soldado a la puerta de la Casa Blanca y alguien le dice: el presidente está equivocado y no podemos perturbarlo por asuntos pequeños. Vaya y siga haciendo su trabajo para la patria de este país que tanto lo necesita. Y el hombre va todo triste y se sienta en una banca. Esto es una historia real. Y el niñito Ted está y ve al soldado triste y le dice: ¿qué te pasa? Y le dice: es que le comienza a contar al niño. Y el niño viene y le agarra la mano al soldado. Dice: vente conmigo. Y van avanzando. Y a sorpresa del soldado, no lo detuvieron los mismos guardias. Pasó con él, ¿verdad? Y siguió. Allá se encontró otro de más alto rango y pasó, y dice el niño, dice el soldado: ¿quién rayos es este niño? Y lo llevó, y de repente llega a la puerta, y ni tocó la puerta, sino que abrió y se metió. Y está Abraham Lincoln con su asistente trabajando, y le dice: hijo, ¿todo bien? Sí, papá. Le dice: ¿no me vas a presentar a tu amigo? Y dice: sí, papá, es un soldado que necesita de ti. Y lo puso. El soldado le contó toda su historia y le dijo: te vamos a sacar del ejército para que vayas a atender a tu familia. ¿Por qué le cuento esa anécdota? Porque lo mismo hace la oración por nosotros. La oración nos agarra de la mano y nos lleva y nos presenta delante de Dios, y Dios va a fallar a nuestro favor. Póngase de pie. Imaginémonos la vida de Job, un hombre que aún Dios lo enaltece por su carácter firme, por sus principios, por sus valores, y que de repente lo pierde todo. Fíjese, Job perdió finanzas, perdió la familia, perdió el poder, perdió influencias, perdió hasta los contactos, y casi, si no hubiera sido por sus convicciones, casi que pierde su relación con Dios. Y hay algo bien interesante, que lo que la palabra nos dice en este último versículo. Todo el sufrimiento de Job estuvo él enfocado en sí mismo, en sus problemas. Y fíjese qué interesante, que en el momento que Job quita la mirada de él y la pone en las demás personas, Dios lo sana. Mire lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, cuando un revés parece irreversible, cuando nos agarramos de la mano de Dios, yo te digo que Dios, todo lo que has perdido, te lo va a devolver con creces. No sé si le has entregado tu vida al Señor. Sé que me ven muchas personas en las redes sociales, a través de la televisión, pero quiero hacerte un reto. Si no tienes una relación con Dios, ¿por qué no comenzamos el día de hoy? ¿Te atreves a hacer esta oración conmigo? Haciendo esta oración pasas literalmente de condenación a salvación. ¿Listo? Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sangre poderosa que derramaste en la cruz. Señor, hoy entiendo que por muy grandes que sean mis pecados, tú los puedes limpiar. Y es más, me acerco a ti para que en este momento yo me arrepiento y tú me perdones, Señor. Gracias por tu sangre sanadora. Gracias por ser un Dios perdonador. Y Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, solamente al final hago un reto a todos. Conéctate en una iglesia. Conéctate con una iglesia que tú sepas que está haciendo la diferencia en el pueblo, en la ciudad donde tú vivas. Que sea una iglesia punta de lanza. Métete a un discipulado fuerte. Y yo te garantizo que tu vida va a ser transformada, y en vez de estarle restando a la vida de otros, vas a comenzar a sumarle a tu vida y a la vida de los demás. Dios me los bendiga a todos. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo
es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande